El 1 de agosto de 1982, a las 10 de la noche, el estudiante de la carrera de medicina y dirigente estudiantil, Eduardo Lanza Becerra, fue secuestrado en Tegucigalpa y desaparecido por agentes de la seguridad del Estado hondureño, víctima de la represión política como otros jóvenes universitarios, entre ellos Ramón Antonio Briceño, Eduardo Lanza o Jorge Zavala Euraque. Hijo de María Ediltrudis Lanza y Roberto Becerra, Eduardo nació en Tegucigalpa el 20 de julio de 1958. Tenía apenas 24 años cuando fue desaparecido. Eduardo había realizado sus estudios de primaria en la Escuela 20 de Julio del barrio El Bosque y la secundaria en el Instituto Central Vicente Cáceres. En 1978 ingresó a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, matriculándose en la carrera de medicina. 30 años después de su desaparición, el reclamo de justicia y la lucha contra la impunidad de la familia Becerra recibe el reconocimiento público de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, encabezada por su rectora Julieta Castellanos. ¿Qué significa este reconocimiento para la memoria histórica de un caso tan doloroso en su familia? Bueno, yo creo que este ha sido un reconocimiento, como usted lo ha mencionado, muy histórico, partiendo de que la comunidad universitaria, a través de la rectora, está reconociendo el trabajo, la lucha que emprendió Eduardo Becerra Lanza durante fue dirigente estudiantil en la universidad. Y hay que recordar quizás 4 importantes luchas del estudiante universitario en aquel momento. La primera que emprendió Eduardo fue la reforma curricular en medicina. El hecho de que hoy existan mejores condiciones para que los estudiantes de medicina puedan optar a un título con la calidad actual se debe precisamente a que en los años 80 el movimiento de base de la Facultad de Medicina que lideraba Eduardo Lanza, juntamente con las autoridades de la decanatura en aquel momento, emprendieron esta reforma importante en la Escuela de Medicina. Pero también hay que recordar que este movimiento estudiantil también luchó para que el gobierno de Honduras, para que el Estado de Honduras reconociera el 6% del presupuesto nacional para ser, entregado a la universidad para mejor y mayor educación a nivel superior. Y otra importante lucha fue la que libraron para que no se cerrara el Hospital San Felipe. Creo que es importante recordar porque hoy tenemos un hospital, ¿verdad?, que brinda enormes servicios ante una carencia integral, ¿verdad?, de la salud en el país. Entonces el Hospital San Felipe atiende a las poblaciones más pobres de este país y precisamente en aquella época, en los años 80 o los finales de los 70, se pretendía cerrar este centro asistencial. Y finalmente, creo que una de las luchas también importantes fue la que se impulsó precisamente para la oficialización de varios colegios públicos a nivel nacional. Ahí estuvieron en una huelga que duró aproximadamente unos 9 días dentro del Ministerio de Educación, porque se lo tomaron tanto estudiantes de secundaria que venían del interior del país conjuntamente con la Federación de Estudiantes, dirigida por Eduardo Lanza. ¿Cuál era entonces la visión de la universidad que tenían dirigentes como Eduardo y otros que también fueron víctimas de la represión en los 80? ¿Cuál es el compromiso que queda de la sociedad con respecto al papel de la universidad? Yo creo que en aquella época definitivamente había una mayor conciencia de parte del estudiantado universitario
que obviamente yo creo que se pierde más bien por el estado de represión que el estudiantado sufrió y por el asesinato de quienes en aquel momento dirigieron a esta masa estudiantil. Pero yo creo que paulatinamente este proceso se tiene que ir recuperando en el tiempo en la medida que la misma universidad vaya generando internamente liderazgo, no solamente liderazgo para el relevo generacional de autoridades, sino también liderazgo desde el estudiantado, que permita que la universidad vuelva a ser un semillero de líderes, porque en aquella época definitivamente la universidad fue un semillero de donde han surgido políticos, donde han surgido empresarios incluso, y grandes profesionales que han ocupado altos puestos en los gobiernos. Entonces la universidad, creo que, y las autoridades devienen en este momento con el compromiso de volver a recuperar aquello, pero hay que hacerlo de la manera más ordenada, de la manera más profesional, de tal forma que estos profesionales con liderazgo generado en la máxima casa de estudio puedan desarrollar un papel muy importante para el desarrollo de nuestro país. ¿Qué ha significado para la familia Lanza Becerra tantos años de impunidad y sin justicia? Bueno, todavía sentimos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Esa falta de justicia. En nuestro caso, el caso de Eduardo Becerra Lanza, continúa en la impunidad después de 30 años, ¿verdad? El Estado no ha hecho lo necesario para encarcelar a quienes sabemos que participaron en su muerte, como es el caso de los militares Alexander, Hernández, por ejemplo, Daniel Balí Castillo, y una serie de militares, ¿verdad?, y civiles que tuvieron que ver en el asesinato de nuestro hermano. Entendemos, que es una lucha, ¿verdad?, la que hemos venido emprendiendo desde hace 30 años, pero yo creo que el Estado y los gobiernos deben hacer algo. Nosotros no perdemos la esperanza de que vamos a ver justicia en este país por el caso del desaparecimiento físico de nuestro hermano y por el resto de compañeras y compañeras que fueron secuestrados, torturados, asesinados y desaparecidos por tener un pensamiento totalmente distinto a quienes en aquel momento gobernaban el país, como Roberto Suazo Córdoba y Gustavo Álvarez Martínez. Ellos son definitivamente los responsables del asesinato de nuestro hermano. La justicia llegará, de eso estamos seguros. ¿Qué recomendaciones daría usted a la Universidad Nacional para rescatar la memoria histórica de todos aquellos jóvenes que han sido víctimas de la represión, que aportaron una cuota de solidaridad y de búsqueda de un nuevo país desde la universidad? Yo creo que lo primero que viene obligada es hacer un estudio, una investigación que recoja quiénes fueron y qué hacían aquellos jóvenes, hombres y mujeres que fueron desaparecidos en la década de los años 80. Rescatar esa memoria histórica es importante para que quede reflejado en la historia nacional de nuestro país, aunque estamos conscientes de que efectivamente así es. Pero la universidad tiene ese compromiso porque la mayoría de ellos eran estudiantes universitarios y le dieron mucho a la universidad con su participación en los movimientos sociales y en los movimientos, estudiantiles al interior de la universidad. Yo creo que escribir un libro sobre la memoria y sobre la lucha de estos compañeros y compañeras sería un gran aporte que la Universidad Nacional Autónoma de Honduras podría hacer para rescatar la memoria histórica de aquella época. Finalmente, Héctor, anda usted con su madre y anda con su hermana. 30 años después, ¿qué tan hondo es el impacto de
de una violencia tan brutal como la que sufrió su familia? O sea, 30 años después seguimos padeciendo problemas psicológicos. Hay que recordar que la mayoría de mis hermanos en aquel momento estaban muy pequeños. El impacto psicológico fue tremendo. El desprecio, ¿verdad?, de un sector de la sociedad nos perjudicó mucho. La persecución, la constante intimidación, el constante seguimiento de los cuerpos represivos del Estado impactó mucho en la salud. Psicológicamente todos tenemos problemas. Sin embargo, hemos sabido sortear en estos 30 años y hemos salido, adelante, aun y cuando todavía sentimos que existe un cierto rechazo hacia nuestra familia, porque emprendimos una lucha prácticamente solos con el desaparecimiento de mi hermano, y que al final dio como resultado el primer libro histórico, ¿verdad?, en cuanto a esa negra época en nuestro país, como fue Cuando las tarántulas atacan, un libro que en sus inicios fue, decomisado por las mismas Fuerzas Armadas en San Pedro Sula, pero que hoy definitivamente es un referente importantísimo en materia de derechos humanos y particularmente representativo de la década perdida en el caso hondureño. Háblenos de su madre, cómo se llama, cómo ha sobrevivido a esto. Mi madre es una mujer fuerte. Mi madre se llama Gertrudis Lanza González. Ella fue una obrera de la panadería por muchos años, mientras mi padre estudiaba en La Habana, Cuba, y entregaba, digamos, parte de su vida al movimiento revolucionario. Mi madre nos mantenía aquí en Honduras. Algo importante en reconocer es que en el año 65, cuando un movimiento estudiantil, ¿verdad?, se levanta en armas contra el gobierno de Osvaldo López Arellano, mi madre participó en ese levantamiento, porque era una de las personas que mantenía informado, ¿verdad?, particularmente el movimiento que se había levantado en Olancho y que fue liderado por mi padre Roberto Becerra. Entonces mi madre participa, ¿verdad?, como parte de este movimiento. Y eso es importante rescatarlo porque no está escrito en ningún lado. Mi madre es una obrera de la panadería, repito, y con su esfuerzo nosotros pudimos salir adelante. Con ese esfuerzo, Eduardo Lanza también ya llegaba al 4º año de medicina. Y con la pregunta que me hacía anteriormente, nosotros nos retrasamos casi 10 o 15 años más o menos para poder terminar nuestra carrera universitaria. La única que terminó su carrera universitaria a tiempo fue Rosario Becerra, que en los años 90, finales de los 80, también fue secretaria de actas del Frente de Reforma Universitaria, y que es también otra mártir, porque Rosario tuvo, fue la que más sufrió, fue la que absorbió toda esta represión, psicológicamente decayó, ¿verdad?, con paranoia y esquizofrenia, y ella se ahorca en el centro, en un centro psiquiátrico de aquí de Tegucigalpa. Es la segunda hermana que perdimos producto, de la injusticia, ¿verdad?, de aquel sistema opresor, y que también deseamos que se rescate la memoria de ella, porque es producto de toda esta represión vivida en los años 80. Y hay nuevas generaciones de los Becerra. ¿Qué desea para ellos, Héctor? Pues ellos han ido aprendiendo, ¿verdad? En alguna medida también han sufrido el impacto, pero obviamente tenemos generaciones que sabemos que le van a seguir dando mucho al país.
como por ejemplo el caso de Michelle Ingún Becerra, ¿verdad?, que está becada en una de las academias más prestigiosas de ballet en los Estados Unidos, que es la Quirot Academy Ballet, becada por esa academia. Es la primera hondureña y la primera centroamericana que está estudiando en esta prestigiosa escuela de ballet. Y eso para nosotros nos llena de orgullo, porque continuamos, ¿verdad?, nuestra dinámica tanto en el área cultural, artística, en el baile, pero también en la literatura.